Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, para quienes no me conozcan, y hoy estoy desde la Oficina para Escritores con un tema más que importante para quienes escribimos. Hoy, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Quise aprovechar para explicar algunos puntos que bien se desconocen o se prestan a confusiones. Como escritores, no nos podemos dar el lujo de no manejar estos temas en un mundo que se complejiza cada vez más y en el que resulta cada vez más fácil quedarnos afuera o ser estafados. Por eso armé esta pequeña clase acerca de los derechos de autor, qué son, qué abarcan y cuestiones a tener en cuenta. Empecemos. Antes que nada, un poco de contexto histórico. Se eligió esta fecha como Día del Libro y del Derecho de Autor por una coincidencia. Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega fallecieron un 23 de abril en 1616, aunque en realidad no fue el mismo día, pues la fecha de Shakespeare corresponde al calendario juliano y Cervantes falleció el 22 de abril y lo enterraron el 23. Si hablamos de derechos de autor, tenemos que mencionar a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA por sus siglas, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. Hago un paréntesis para aclarar que me estoy refiriendo concretamente a la Argentina. Cada país tiene sus propias entidades y legislaciones. Volviendo, la Dirección Nacional del Derecho de Autor tiene la función de proteger al autor desde el momento que crea su obra, por eso custodia las obras inéditas y registra las obras publicadas. Es muy amplio el espectro de las obras que pueden protegerse en esta entidad. No se limita a libros solamente. También entran composiciones musicales, obras cinematográficas, programas de radio y televisión, videogramas, multimedias, coreografías, esculturas, fotografías, obras de arquitectura, incluso software, por poner algunos ejemplos. Tampoco podemos no mencionar a la Agencia Argentina de ISBN, administrada en nuestro país por la Cámara Argentina del Libro desde 1982. Esta entidad es la responsable de la identificación de libros de edición argentina. El ISBN es un número internacional normalizado para identificación de libros en todos los formatos y soportes en el ámbito internacional. Esto significa que el trámite debe realizarse tanto para libros en papel como para libros en formato digital e incluso si son para descarga gratuita desde Internet. Ahora una aclaración fundamental porque este es un tema que se presta a confusiones. Tener el ISBN no significa registro de propiedad intelectual. La confusión se genera porque uno daría por supuesto que si en la segunda página de nuestro libro está toda la información, título, cantidad de páginas, género, nombre del autor, etc., es obvio que ese libro es nuestro. Sin embargo, legalmente no funciona de esa manera. Los dos trámites son importantes, pero cada uno tiene una importancia diferente. El ISBN sería como el DNI del libro, mientras que el registro de propiedad intelectual sería como la partida de nacimiento, porque es la prueba de que ese texto es de nuestra autoría, pues lo declaramos como propio en determinada fecha. Ahora voy a responder algunas dudas frecuentes que se presentan con este tema, tomadas de la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI por sus siglas. ¿Qué es el derecho de autor? Desde lo jurídico, y para explicarlo en sencillo, son los derechos de los creadores sobre sus obras, que, como les comenté recién, abarcan un amplio espectro, no se limitan solamente a lo literario ni a lo artístico. Se registra el derecho de autor. Conforme a lo dispuesto en el Convenio de Berna, en la mayoría de los países la protección del derecho de autor se obtiene de manera automática, es decir, que no hay necesidad de realizar ningún trámite. Sin embargo,
En la mayoría de los países existe un sistema de registro y depósito de obras que facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias que puedan presentarse con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derecho. Digamos que podríamos no realizar los trámites y no estaríamos cometiendo ninguna falta, pero es conveniente realizarnos para protegernos, proteger la obra y no quedarnos afuera de algunas oportunidades. Por ejemplo, para que nuestros libros puedan estar a la venta en una librería es condición que tengan su correspondiente ISBN. ¿Qué abarca la protección del derecho de autor? Esto es importante dejar en claro. Me voy a referir a nuestro caso puntual, que son los libros. Lo que se registra son los libros justamente, el libro inédito y el libro publicado. No se registra la idea que tenemos del libro. Es decir, si a mí se me ocurre la idea de una novela que transcurre en otro mundo, con 20 etnias alienígenas que se unen porque se les está muriendo el sol y entonces desaparecería su planeta, bueno, no sirve. Tengo que escribir la novela y cuando la haya completado, la resguardo. Luego vendrán las correcciones, podré agregar o quitar capítulos, personajes, lo que sea, pero para registrarla la tengo que tener escrita. En cuanto a los títulos, es una pregunta que me hacen con frecuencia, no. Dirección Nacional del Derecho de Autor no registra títulos, sino la obra completa, como dije recién. Es más, podría haber 2 o más libros titulados de la misma manera y eso no sería una infracción ni un plagio. Lo que sí no se recomienda porque podría prestarse a confusiones. ¿Qué se puede proteger por derecho de autor? Esto lo comenté anteriormente, pero no está de más mencionarlo de nuevo. Obras literarias, novelas, poemas, representaciones escénicas, obras de referencia, artículos periodísticos, ensayos, programas informáticos y base de datos, películas, composiciones musicales y coreografías, obras artísticas como cuadros, dibujos, fotografías y esculturas, arquitectura, anuncios, mapas y dibujos técnicos, entre muchas otras cosas. El derecho de autor abarca 2 tipos de derecho. Esto es un punto que muchos escritores desconocen. Por un lado, tenemos los derechos morales, más popularmente conocidos como autoría. Escribimos un libro y ese libro es nuestro, ya sea que lo firmemos con nuestro nombre o un seudónimo. Eso se conoce como la paternidad de la obra. Entre los derechos morales tenemos el de oponernos a toda modificación de la obra que pueda perjudicar nuestra reputación. Por ejemplo, tenemos el derecho a no permitir que se haga una adaptación cinematográfica de un libro que escribimos porque quieren agregar un trasfondo político con el que no coincidimos o porque cambiaría totalmente el sentido de la obra. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga un beneficio económico por la utilización de sus obras por terceros. Siguiendo con el ejemplo anterior, esto aplicaría si van a hacer una película o una serie basada en nuestra novela. En la mayoría de los casos, en la legislación de derecho de autor, se estipula que el titular de los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra o, en algunos casos, a recibir una remuneración por el uso de la obra. ¿Cuánto dura la protección por derecho de autor? La paternidad de la obra dura para siempre. El libro seguirá siendo de tal autor aunque hayan pasado más de 1000 años desde su fallecimiento. Los derechos patrimoniales son otra cosa. En los estados parte, en el Convenio de Berna, se estableció un plazo mínimo de 50 años contados a partir de la muerte del creador de la obra. En algunas legislaciones nacionales se prevén plazos de protección más largos. Es el caso de nuestro país, Argentina, donde se cuentan 70 años a partir del 1 de enero siguiente al fallecimiento del autor. Durante ese tiempo, los derechos permanecerán en manos de los herederos, generalmente son los hijos y nietos del escritor.
¿Qué significa conceder una licencia sobre una obra? Que el titular de los derechos puede autorizar que terceros la utilicen. Esas autorizaciones se denominan licencias. Lo que es necesario resaltar es que cualquier negociación que queramos hacer nos conviene asesorarnos legalmente. Para esto, nada mejor que tener un abogado de confianza especialista en el tema. ¿Qué significa que la obra esté en el dominio público? Simplemente que la obra ya no tiene un titular sobre sus derechos patrimoniales. Esto suele ocurrir cuando expira el plazo de protección de los derechos porque se cumplió el plazo tras el fallecimiento del autor. Sin embargo, en algunos países, a veces los autores introducen de manera voluntaria sus obras en el dominio público. Por ejemplo, el escritor que pone sus libros para descarga gratuita en Internet. A ese procedimiento se lo conoce como renuncia voluntaria. Hay muchísimo más para hablar sobre derechos de autor, pero la idea era celebrar la fecha con un pequeño pantallazo solamente. Si quieren interiorizarse en el tema, pueden buscar la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI por sus siglas, en Internet, donde van a encontrar este material y muchísimo más. Si quieren profundizar en los trámites de la Dirección Nacional del Derecho de Autor e ISBN, en mi canal, en esta misma lista de reproducción, La Oficina, hay un video de 1 hora donde explico paso por paso cómo se realiza cada uno de ellos para que puedan hacerlos por ustedes mismos. Si aún así les resulta complicado, les recuerdo que desde la oficina nos podemos encargar de esto. Espero haber sido clara y amena y que hayan disfrutado de este video. Recuerden interesarse por estos temas y mantenerse actualizados, porque conocer sus derechos y oportunidades les dará seguridad y un mejor marco de acción. Yo me despido por ahora, hasta la próxima. Que sigan muy bien. Chau, chau.